Alejandro Finocchiaro fue ministro de Educación, de Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación entre el año 2017 y 2019. Actualmente es diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Fue subsecretario de Políticas Educativas y carrera docente de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en fin, tiene una extensísima carrera y tenemos la suerte de tenerlo hoy con nosotros. Alejandro, ¿cómo estás? Hola Federico, qué alegría escucharte. Lo mismo. Bueno, me interesaba conocer tu opinión, tu mirada sobre el momento actual de la educación, sobre todo a la luz de lo que sucedió ayer en esta marcha que realmente fue muy multitudinaria. Bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es tu mirada del momento actual de la educación? Bueno, yo creo que después de la aberración que fue haber cerrado las escuelas durante 2 años con la pandemia, cosa que no pasó en ningún otro lugar del mundo, salvo Argentina y Uganda, la educación por fin pudo sincerarse, es decir, las familias estuvieron en sus casas y se dieron cuenta que los chicos no sabían. Yo creo que la educación está en el momento de crisis más espectacular de toda la historia argentina, lo cual es, por un lado, una muy mala noticia, por el otro lado, Federico, es una oportunidad. Claro. Es una oportunidad para hacer bien las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que empezar a discutir el sistema educativo desde cero, ¿no? Como nunca se hizo, porque ya no sirven parches, Federico, en esto. Claro. ¿Sí? Entonces, mirá de dónde tenemos que empezar a discutir. Lo primero que tenemos que consensuar como sociedad es que los chicos estén todos los días del ciclo lectivo en el aula. Parece una cosa increíble, ¿no? Pero esta es una discusión que el mundo resolvió hace 150, 200 años, depende del lugar. Pero nosotros tenemos que empezar por ahí. Después, para eso tenemos que declarar a la educación como servicio estratégico esencial. Es decir, regular el derecho de huelga docente, porque no puede ser que los chicos pierdan 15, 20, 30 días por año por causa de los paros. Este año se perdieron 5 o 6 ya. Y hay un sindicato que se llama SEDUCA que hizo un estudio. Hasta fines del 2022 se habían perdido más o menos 1080 días de días de clase, lo cual en ciclos lectivos te equivale a 6 años y medio de clases, en los últimos 40 años, ¿no? Ahora, Alejandro, acá me gustaría hacer un paréntesis porque también me parece que esto es crucial. Vos fuiste ministro de Educación de la Nación, y bueno, en su momento también se pedía que la educación se declarara como un servicio esencial. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué no se pudo hacer? Bueno, no se pudo hacer porque esto tiene que ver con sacar una normativa, con sacar una ley concretamente, y la realidad es que en ese momento no había mayoría, no había contexto ni había consenso. Por eso te digo, creo que una de las cosas que nos ha dejado la pandemia, que nos permiten tener esperanza, es eso de que las familias se hayan dado cuenta de la gravedad de lo que pasa, que hoy tenemos chicos en 5º, 6º grado, de 10 años, que no leen y escriben. Claro. ¿Sí? Entonces, digo, viste que decía Víctor Hugo que no hay nada más poderoso que una idea a la que le llega a su tiempo. Claro. ¿No? Total. Y yo creo que en Argentina, bueno, estuvimos tonteando durante un montón, discutiendo parches, cuando lo que hay que discutir, bueno, los chicos tienen que estar todos los días en el aula. Sí, tienen que estar todos los días en el aula. Después, tenemos que enseñarles a leer y escribir. Hay que terminar con esto que trajo el seterismo educativo, que es la psicogénesis, que es que los chicos exploren, porque enseñar el abecedario es autoritario, porque leer en voz alta es autoritario, porque un dictado de palabras nos remite a la época de la dictadura. Eso son estupideces. Claro, bueno, pero fíjate que lo tenés ahí a Elegante, que se supone que le enseña a los chicos el abecedario, ¿no? Elegante, que tuvo un papel tan preponderante, que se reunió inclusive con el presidente de la Nación, ¿no? Y casi que se convirtió en un referente de la cultura. Eso pasó hace muy poco tiempo en la Argentina. Exactamente, entonces tenemos que salir de esa Argentina para ir a la Argentina que nos formó a nosotros, a la Argentina que exportaba maestros para que vayan a enseñarle a ser maestros
a países europeos, Federico, Uh-huh. que exportábamos los textos de Editorial Caperuz y que exportábamos la revista Villiquen. Sí, sí. Argentina exportaba cultura y educación. Sí, sí. Y a eso tenemos que volver. Entonces los chicos tienen que volver a aprender a leer y escribir con el método fonético, que es el que da resultados. Claro. ¿Sí? Lo podés adaptar a las nuevas tecnologías, a todo lo que vos quieras. Pero así se aprende a leer y escribir. 20 años de sectarismo educativo han conducido a chicos que hoy están en la universidad y que no escriben con sujeto y predicado, que no pueden comprender textos razonablemente sencillos, ¿no? Y después nos tenemos que enfocar en la matemática. Y la enseñanza de la matemática tiene que cambiar sustancialmente. Nosotros habíamos dejado preparado el plan Aprender Matemáticas, que lo trabajamos con los expertos de Singapur, que es el que habitualmente sale entre primero y segundo en las evaluaciones PISA, que consiste en matemática para la vida, y es decir, te enseñan a cómo la matemática vos la podés usar continuamente, pero además también te enseñan algo muy importante, y que esto es una gran revolución que está viendo en el mundo, que es que vos podés llegar por distintos métodos al mismo resultado. No necesariamente hay un método rígido en la matemática, ¿no es cierto? Tenemos que cambiar la escuela secundaria, Federico. La escuela secundaria de hoy es la misma que la de hace exactamente 100 años. Nosotros habíamos empezado con la secundaria 2030 y es otra de las cosas que el gobierno de Alberto Fernández canceló, ¿no? Tenemos que ir a una escuela secundaria por áreas de conocimiento, tenemos que ir a una escuela secundaria donde se trabaje interdisciplinarmente, tenemos que ir a una escuela secundaria donde se adquieran las habilidades que hoy necesita el mundo, y no esta escuela, como digo yo, con las materias pegadas ahí en la heladera, donde vos pasás de tener en la primera hora biología a tener historia, y en la tercera pasás a tener música, y nada. Es una escuela que a mí hace 40 años me aburría profundamente. Claro. Pero profundamente. Imagínate ahora, ¿no? Es verdad. Entonces, hay muchísimo trabajo para hacer en la educación, y tenemos que volver a empezar. Argentina demostró que pudo hacerlo. En 1884 se votó la ley 1420 durante la presidencia de Julio Argentino Roca. En 1920 Argentina era el país más alfabetizado de toda América es toda, ¿no? Claro. Y nosotros exportábamos, como te dije antes, educación y cultura. Bueno, tenemos que volver a eso. Bueno, hay algo interesante en lo que decís, que yo recién decía en el comentario introductorio. Pareciera ser que se introdujo últimamente una suerte de antinomia entre los conceptos liberal y estatal. Porque la Argentina tiene una tradición fuertemente liberal. La educación, efectivamente, que inaugura Sarmiento, Roca, Nicolás Avellaneda, etcétera, era profundamente liberal, pero además profundamente estatal. Vos tenías esos colegios fantásticos que eran palacios, por ejemplo, que está en la calle Córdoba, el Normal 1, que lo hizo Sarmiento. Lo mismo en la salud pública, tenías esos hospitales fantásticos, digamos, que todavía siguen en pie, algunos medio caídos, pero siguen en pie. Y era un proyecto donde el liberalismo no iba, digamos, en contra del Estado, sino al contrario, ¿no? Pareciera ser que ahora hay una suerte, o por lo menos esto es lo que se quiere hacer ver, que habría una contradicción entre el liberal y estatal. ¿Cómo ves eso? Bueno, mira, me tocaste un tema que me encanta porque yo doy clase de historia de las ideas políticas, ¿no? Claro. Yo soy liberal, digamos, yo empecé mi vida política en la UCD en el 83, yo tenía 15 años, ¿no? Y para los liberales clásicos como yo, creemos que para salir de ese estado de naturaleza donde no sabíamos dónde empezaba un derecho y terminaba otro, entonces todos pujábamos por la fuerza, creamos el Estado mediante un contrato que hoy es llamado Constitución, el contrato por el cual los argentinos decidimos vivir juntos, la Constitución de la Nación Argentina. Y creamos el Estado ¿para qué? Para que nos garantice el goce de nuestros derechos naturales. O sea, para eso existe el Estado, y el Estado es una creación liberal. Claro. Ahora bien, además los liberales creemos que para poder ser libres, para que cada uno tenga un proyecto autónomo,
en su vida, para que pueda tener la libertad de optar y de elegir, tiene que saber y tiene que conocer. Por eso los liberales, los que vos nombraste en Argentina y en todas partes del mundo, siempre promovimos la educación pública. La educación pública es absolutamente liberal, Federico. Claro. A veces se confunde esto, Exacto. como el tema de las garantías en el proceso penal. Eso lo inventó Zaffaroni. Zaffaroni es un abolicionista. Claro. Las garantías en el derecho penal es una creación liberal para que el soberano, el rey en aquel momento, no pudiera detenerte a vos por lo que se le antojaba, cuando se le antojaba, crear un delito Total. para vos y en todo caso aplicarte una pena que se le antojaba. Exacto. Entonces, nosotros creamos las garantías, vos tenés que tener un juicio justo, un abogado, el principio de inocencia. Todas son creaciones liberales. Yo no sé desde cuándo los liberales hemos apurado de haber creado todo eso. Y la educación pública, para que todos puedan educarse, es una creación liberal, que por supuesto los liberales estamos absolutamente de acuerdo con que haya educación privada, con que la gente pueda elegir, pueda optar. Digo, de hecho, yo me formé en una educación donde la educación pública era muy superior en líneas generales a la educación privada, ¿no? Había que aprobar en la educación pública, que era más difícil Claro. en general que en la educación privada. Bueno, nosotros tenemos que volver a tener una educación pública que nos haga sentir orgullosos y que vuelva a ser el eje del crecimiento tanto personal como social. Federico, yo vengo de una familia muy humilde. Uh-huh. Yo estudié en La Matanza, en una escuela en aula de chapa madera. Uh-huh. Alejandro. Yo me di cuenta que mi ventaja competitiva era que me gustaba estudiar. Claro. Alejandro, buenas tardes. Te saluda Ida Pipo, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Bueno, me parece súper interesante por donde empezaste a hablar justamente de la primaria, de las bases de la educación y esto que estás hablando ahora del liberalismo. Y te quisiera preguntar, ¿no te pareció así como ciudadano de a pie que lo de ayer fue como una sensación de decir, bueno, pero esto ya teníamos un acuerdo social, que la educación es pública en la Argentina, que la educación es el pilar para el crecimiento personal y social, la ciencia? ¿Por qué se pone en duda esto? ¿Qué es lo que pasó que de repente podemos tener la necesidad de salir a la calle a decir que la educación tiene que seguir siendo pública? ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina? ¿Cómo lo interpretás? Bueno, yo sigo creyendo eso, ¿cierto? Sí, por supuesto, pero ¿por qué de repente se están poniendo en duda estas cosas? Mira, yo creo que todo este conflicto es una insensatez muy grande, ¿no? Porque, por un lado, yo creo que, digamos, uno debe seguir financiando a la educación pública y a la universidad pública. Por el otro lado, también creo que si ciertos mecanismos de control y de transparencia en el uso de los fondos públicos, porque no nos olvidemos que la educación pública, hablamos de gratuidad, no es gratuita, y no arancelada, es otra cosa, ¿no? Porque cuesta dinero y la pagamos los ciudadanos con los impuestos. Entonces, si ciertas formas de control y de transparencia han quedado obsoletos, pertenecen al siglo XX y hoy necesitamos más transparencia, yo creo que eso hay que plantearlo así, y yo no creo que los rectores vayan a estar en contra de eso, ¿no? De hecho, si la Auditoría General de la Nación no es el organismo que debe hacerlo, o debe crear una unidad especial, porque piensen que audita a todo el Estado Nacional, pero también piensen que las 57 universidades son más grandes que el Estado Nacional. Claro. Hay universidades como la Universidad de Buenos Aires que tiene más alumnos que la población de muchas provincias argentinas, ¿no? Entonces, bueno, habrá que avanzar con esos mecanismos de control, de transparencia, porque nadie tiene derecho, manejando fondos públicos, a no ser transparente o a manejar en forma irregular esos fondos públicos. Ahora, yo lo que aprovecharía es la oportunidad para dar el debate sobre el modelo universitario. Claro. Nosotros tenemos un modelo universitario básicamente del siglo XX todavía. Tenemos que seguir teniendo carreras tan largas, tenemos que seguir tardando 5 o 6 años
teóricos para formar un abogado que se van a 7 u 8 o 9. Lo mismo un ingeniero, lo mismo un cientista político, un sociólogo, un meteorólogo. Digo, tenemos que tener esas carreras tan largas, o podemos hacer carreras mucho más cortas, más ágiles. O este bajo porcentaje de la gente que se recibe también, es un problema ese, ¿cómo? ¿No? El bajo porcentaje de los alumnos que llegan a recibirse, por ejemplo, que llegan al título. Bueno, ahí también tenés un problema, pero por eso esta discusión no puede ser binaria. Todas las discusiones binarias le quitan la riqueza de los matices, ¿no? A ver, es verdad, pero también es verdad, estuvimos hablando recién de la educación obligatoria. Yo soy profesor en 2 universidades públicas en primer año, ¿sí? Y realmente hay muchísimos chicos que reciben las universidades que no tienen las capacidades para estar en la universidad. Claro. Y eso hay que decirlo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hacemos los profesores universitarios? ¿Los aprobamos sin que sepan o los calificamos como corresponde? Yo creo que hay que calificar como corresponde. Ahora, ese chico no tiene la culpa de que en su primaria y en secundaria, digamos, no se le haya enseñado como es debido. Claro. Porque ese chico te puede decir, yo cumplí con todo lo que a mí me pidieron. De hecho, terminé la escuela, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que enfocar integralmente. Claro, por eso hablabas desde el principio de eso, ¿no? De la escuela, desde la primaria, de aprender a leer. Pero es que exacto. Vos fíjate una cosa. Yo hace poco estaba trabajando con un grupo de mis colaboradores y dije una palabra, la palabra frugal. Estoy hablando de chicos de 25, 26 años. No sabían lo que quería decir. Después dije la palabra soslayar, algunos la sacaron, otros no. Entonces agarré y les hice buscar en internet el índice del Manual del Alumno Bonaerense 1980. Y se quedaron asombrados por lo que sabía un chico que terminaba 7º grado, de geografía, de historia, de literatura, de matemática. Era increíble, ¿no? Y yo no digo que tengamos que volver a esa escuela, porque esa escuela ya quedó vieja para los desafíos del siglo XXI. Lo que digo es que tenemos que volver a inculcar esos saberes. Perfecto. Antes un chico en 3er grado te podía hacer una redacción de 3, 4 y 5 carillas. Total. Alejandro, es verdad, Federico, no es verdad. Es verdad, absolutamente cierto. Bueno, es una charla para extenderla, yo me quedaría hablando un par de horas más. Y de hecho, bueno, vos sos diputado, la radio queda bastante cerca del Congreso, un par de cuadras, así que un día te venís acá al piso y conversamos en extenso. Pero siempre es un gustazo hablar con vos, Alejandro, así que desde ya mil gracias y bueno, te comprometemos a tener otra charla prontito. No, al contrario, para mí siempre es un placer hablar con ustedes. Pero muchas gracias por la noche. Abrazo muy grande, Alejandro Finocchiaro, diputado nacional, ex ministro de Educación y Cultura.